Un fraterno saludo para todos nuestros oyentes de su programa Hablemos de Inclusión. Hoy les saluda su amigo y representante de discapacidad y docente en formación, educación especial, Hamilton Yesid Antiva Rodríguez, desde el municipio de Huasca. Como siempre, un placer acompañarlos en este programa en su edición número 84. Como siempre, antes de dar apertura a nuestro programa, le agradecemos a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a una edición más de este su programa y ponemos el hilo conductor en sus manos para que Él sea el que nos guíe a través de este programa. Como siempre, damos un fraterno saludo a toda la comunidad en los diferentes lugares y sectores, desde el sector empresarial, logístico, educativo, social, académico, entre otros, que a esta hora se conectan con su programa Hablemos de Inclusión, en su edición número 84. Hoy continuamos dándole la explicación y socialización del decreto 3011 de 1997, el cual es el decreto reglamentario del modelo educativo dirigido a jóvenes y adultos en extra edad. Asimismo, espero que la información que aquí se brinda sea valiosa para toda la comunidad. En nuestra sección segunda, que es la educación básica formal de adultos, el artículo 15 nos habla de que las instituciones educativas que oferten el programa de educación básica formal de adultos deberán cumplir unos lineamientos establecidos para oferta en este modelo educativo. Las instituciones educativas deben contar con su respectiva autorización por parte de su Secretaría de Educación, en este caso, para el departamento de Cundinamarca, para los 108 municipios no certificados en educación. Esta autorización debe venir emitida por parte de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca. También en el artículo 16 nos menciona que podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida por ciclos lectivos especiales integrados. En este caso, el artículo 16 nos habla de una educación que va a ser por ciclos, es decir, aquí la educación va a ser pues mucho más acelerada, el modelo educativo es mucho más acelerado y puede cursarse tanto año a año o pueden realizarse 2 grados en un año, dependiendo cómo sea el proceso académico que se adelante y también cómo sea el ritmo que las personas escojan. Pueden ser tanto un grado cada año o también pueden adelantar 2 grados en un año. Asimismo, las personas que tengan edades de 13 años o más que no han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o que hayan cursado como máximo los 3 primeros grados deberán generar el proceso para inscribirse en la educación básica formal para adultos. En este caso, deben inscribirse e iniciar todo el proceso desde el grado primero de primaria, o si ya han culminado por los 3 primeros grados y cuentan con la respectiva documentación, pueden continuar su proceso para continuar con el grado cuarto de primaria, tal y como lo dice el decreto. También para las personas que su edad supere 15 o más años, que esto es el proceso que se denomina extra edad, que es cuando una persona tiene más de 13 años y puede estar ya sea inscrito en este proceso académico o no, va a estar en un proceso de extra edad si la persona ya tiene más de 13 años y está en un grado menor al que debería estar debido a la edad que él tiene. También nos dice que las personas de 15 años o más que hayan finalizado pues el ciclo de educación básica primaria y que demuestren con evidencias que han estado por fuera del servicio educativo formal por más de 2 años, pues también estarían como inscritos como personas en extra edad
y por lo tanto para que su inscripción pueda ser realizada deben buscar una institución educativa que les ofrezca la educación electiva por ciclos para tal finalidad. Asimismo, también las personas que sean mayores de 13 años y que no hayan culminado su proceso educativo y que sean personas que no hayan empezado su proceso educativo, las personas menores de 13 años, que hayan ingresado a la educación básica o habiéndolo hecho por algún motivo dejaron de asistir por un periodo de 2 o más años consecutivos, deberán ser atendidos en los establecimientos educativos que ofrecen educación por ciclos regulares o mediante los programas especiales de nivelación educativa, de acuerdo a lo que establece los artículos 8 y 38 del decreto 1860 del 94 o las normas que lo sustituyen o lo modifiquen. Es decir, si hay una persona que tiene 13 años y si en algún momento ingresó al servicio educativo, pero estuvo más de 2 años por fuera del mismo, pues deberá inscribirse para el modelo de educación dirigido para jóvenes y adultos en situación de extra edad, de acuerdo a lo que establece el decreto 3011 y asimismo como lo establece el decreto reglamentario 1860 de 1994. En el artículo 18 nos habla de que la educación básica formal para las personas a las que se refiere el artículo 16 de este decreto se desarrolla en 4 ciclos lectivos integrados con una duración de 40 semanas de duración mínima distribuidas en los periodos que se dispongan dentro del proyecto educativo institucional o conocido como PEI. Cada ciclo lectivo está integrado por una duración mínima de 800 horas anuales de trabajo en actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas tanto obligatorias y fundamentales y los proyectos pedagógicos de acuerdo con lo que se establece dentro del proyecto educativo institucional. En este caso lo que nos quiere decir es que cada ciclo pues tendrá una duración aproximada de 800 horas anuales de trabajo y que estas actividades pues deben ver las áreas tanto optativas así como las áreas obligatorias o fundamentales y también de acuerdo a lo que establece el proyecto educativo institucional. Porque aquí es importante que todas las personas que ingresan a este proceso, pues cuando lleguen a grado 10º y 11, desde grado 9 deben coordinarse con el énfasis que tiene el colegio para realizar el respectivo proceso del proyecto educativo institucional, en este caso el proyecto productivo que determina cada institución. Las instituciones educativas que ofrecen este servicio podrán programar las actividades pedagógicas con la intensidad ya sea horaria semanal o diaria que determine el correspondiente plan de estudio, ya sea tanto en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical, de acuerdo a la disponibilidad de personal y logístico de cada institución. En el artículo 19, la educación básica formal para adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia. En este caso, el modelo educativo de la educación básica formal para adultos podrá ofrecerse tanto de manera presencial, semipresencial, es decir, que la persona va a unos determinados días, pero no todos los días, abierta y a distancia, que esto significa que la educación abierta y a distancia, la persona en esta modalidad, en la abierta y a distancia, puede cursar sus estudios desde cualquier momento y lugar para tal finalidad, ya que la educación abierta y a distancia, las clases son clases que se dan vía internet por
claro por los ciclos lectivos especiales integrados de la educación básica formal para adultos deberán atender los objetivos definidos en el artículo 20 de bachillerato básico, es decir, cuando las personas logren culminar hasta el cuarto ciclo, que es hasta grado título de bachiller en bachillerato básico, es con el documento el cual va a ingresar a los últimos dos grados que le faltan, que es el grado 10º y 11. En este caso nos habla de la educación media para adultos. En el artículo 23, la educación media académica se ofrecerá en los ciclos lectivos integrales a los que las personas que hayan obtenido el certificado de estudio de bachillerato básico, que es el que se otorga en grado 9, de acuerdo a lo que trata el artículo 22 de la presente ley, o las personas de 18 años o más que acrediten haber culminado el grado 9 de la educación básica, generarán el proceso para ingresar al ciclo lectivo especial integrado por la educación media académica, que corresponde a un grado de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de 22 semanas lectivas. La semana lectiva tendrá una duración promedio de 20 horas lectivas de trabajo académico. En el artículo 24, la educación media académica de adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o a distancia. Cuando se adopte la modalidad semipresencial, pues se debe garantizar una presencialidad no inferior al 50% de las horas de trabajo académico según lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y el desarrollo de las prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y elaboración de módulos, guías, entre otros.
Las instituciones educativas que ofrecen el servicio educativo podrán programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determinen de acuerdo al correspondiente plan de estudio, ya sea en jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical. En el artículo 25, los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos especiales de la educación media académica deberán atender los objetivos establecidos en el artículo 30 de la Ley General de Educación. En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca deberá incluirse el procedimiento de evaluación y promoción por logros formulados y adoptados para cada ciclo lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje y las características de la población adulta y los lineamientos generales que para tal efecto se expidan a través del Ministerio de Educación Nacional. La definición de las áreas fundamentales y obligatorias de la educación media académica de adultos se hará de acuerdo a lo establecido dentro del artículo 31 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y el plan de estudios contemplará igualmente los temas obligatorios señalados en el artículo 14 de la presente ley. Es decir, que para determinar cuáles son las áreas fundamentales y optativas se tendrá en cuenta lo que establece también el respectivo artículo 115 de 1994 con respecto a cuáles son los temas o las áreas obligatorias dentro del plan de estudios que se contempla dentro de la presente ley. En el artículo 26, cuando las personas adultas contempladas en el presente decreto hayan obtenido el certificado de estudio de bachillerato básico y opten por continuar sus estudios en la educación media técnica, deberán hacerlo en ciclos lectivos regulares de 2 grados que ofrezcan los establecimientos educativos autorizados para impartir este nivel y organizados atendiendo lo dispuesto en los artículos 9, 41 y 55 del decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o lo sustituyen para tal fin. En el artículo 27, las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos especiales integrados de educación media académica de adultos o los 2 grados de la educación media técnica recibirán el título de bachiller. En este caso puede variar, porque en grado noveno el título dice bachiller en bachillerato básico y el título de grado 11 es bachiller académico o bachiller técnico de acuerdo a cada especialidad de cada colegio para tal finalidad. Capítulo sexto nos habla de la organización y el funcionamiento. De acuerdo al artículo 28, las instituciones educativas o centros de educación para adultos que exclusivamente ofrezcan programas de educación formal dirigidos a la población adulta en los términos establecidos en el presente decreto, para prestar este servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos. Como primer requisito es obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial, contar con un proyecto educativo institucional o PEI. 3. Disponer de una estructura administrativa, una planta física y los medios educativos adecuados. Es decir, cuando habla de esa infraestructura, pues debe tener espacios presenciales, tales como aulas de clase, canchas, espacios comunes, entre otros. En el artículo 29 de las instituciones educativas de que trata el artículo 28 de este decreto, deberán organizar un gobierno escolar conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico, garantizando la representación de la comunidad educativa de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley. En todo caso, para la integración del Consejo Directivo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994. En el artículo 30, la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial que otorgue la respectiva Secretaría de Educación, ya sea departamental, distrital, a una institución educativa o centro de educación de adultos para prestar el servicio educativo formal de adultos, tiene validez solo para la jurisdicción
del correspondiente departamento o distrito, es decir, que las licencias que se otorgan de funcionamiento para las instituciones educativas solamente van a ser usadas, en este caso usadas, ¿sí?, por la respectiva institución educativa dentro de su espacio o jurisdicción. Es decir, si una institución educativa, un ejemplo, dicta la educación para adultos, como ocurre en el municipio de Huasca, que es la educación para jóvenes y adultos, esa oferta académica la tiene el Colegio Domingo Sabio, pero el Colegio Domingo Sabio su jurisdicción la tiene en Huasca y de pronto pues no podría otra institución impartir ese modelo educativo con la misma licencia del Colegio Domingo Sabio, porque no podría, debido a que cada institución pues debe contar con su licencia individual para cada lugar o jurisdicción específica. En caso de pretender ofrecer el servicio público educativo formal de adultos en otra jurisdicción, la institución educativa deberá solicitar una licencia de funcionamiento adicional a la respectiva Secretaría de Educación, sea departamental o distrital, para ofrecer este servicio educativo para jóvenes y adultos en otra jurisdicción o lugar. Debe solicitar otra licencia para tal finalidad, adicional a la que ya tiene. Las Secretarías de Educación departamentales y distritales definirán los lineamientos de infraestructura, pedagógicos, administrativos y de dirección que deben satisfacer las secciones o centros para registrar sus programas. En este caso, lo que nos quiere decir es que se deben tener claro unas especificaciones de cuáles deben ser las características de la infraestructura, en este caso de la planta física, la parte pedagógica, cómo se van a organizar las clases, el cuerpo docente, la parte administrativa, cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro, de control, de seguimiento y de dirección para satisfacer las diferentes necesidades académicas que puedan surgir durante este proceso. En el artículo 31, para que la institución educativa o centro de educación de adultos pueda obtener la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial para prestar el servicio público educativo y formal, deberá, primero, hacer la solicitud por escrito ante la respectiva Secretaría de Educación departamental o distrital por intermedio del rector o de su representante legal, y también deberá presentar ante la Secretaría de Educación, sea departamental o distrital, el proyecto educativo institucional y que éste quede registrado en el Sistema Nacional de Información. También se debe disponer de la infraestructura escolar de acuerdo a lo que determina el artículo 46 del decreto 1860 de 1994 o la norma que lo modifique o lo sustituya. Asimismo, las instituciones educativas o centros de educación para adultos tendrán naturaleza de carácter de establecimientos educativos por niveles y grados cuando ofrezcan programas de educación formal de adultos regulados en este decreto, y en tal evento deberán organizarse previamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de este decreto. No obstante, podrán celebrar convenios con un establecimiento educativo debidamente constituido que le permita utilizar su planta física y sus medios educativos siempre y cuando con ello no se afecte la prestación de la institución excedente. En este caso, también pueden hacer convenios interadministrativos entre instituciones para que se generen los préstamos, en este caso respectivos. Si la institución todavía no cuenta con espacios físicos, puede hacer un convenio con otra institución que sí cuente con dichos espacios, y lo que se busca aquí es que no se afecte de pronto la práctica o los procesos que lleva la institución que va a ceder esos espacios, sino que se logren generar unos acuerdos para que la institución que va a recibir esos espacios en calidad de préstamo y la institución cedente o la institución que presta estos espacios pues no se vaya a ver afectada, y para tal fin pues se deberán revisar los horarios y demás para no afectar el proceso académico que lleve la institución que va a ceder estos espacios en calidad de préstamo. También es importante tener en cuenta lo que nos dice el artículo 33 con respecto a la vinculación del personal docente al servicio de la educación formal de adultos, ya que este se efectuará de acuerdo a lo que establece el decreto 2267 de 1969, la Ley 60 de 1993 y la Ley General de Educación 115 de 1994 y normas reglamentarias.
En cualquier caso, los centros de educación para adultos de carácter estatal podrán atender la prestación del servicio con educadores de tiempo completo que recibirán una bonificación por el servicio adicional a su jornada laboral de acuerdo con lo dispuesto en la normativa legal sobre lo particular o según lo establecido por cada entidad territorial en su respectivo plan de desarrollo educativo territorial. Como artículo 34 encontramos que las secretarías de educación departamentales o distritales dentro de su proceso incorporarán en el respectivo reglamento territorial para la determinación y cobro de los derechos académicos de los que trata el decreto 135 de 1996 los criterios que deberán atender las instituciones educativas estatales que ofrezcan programas de educación de adultos. Los consejos directivos de instituciones privadas que ofrezcan programas de educación formal de adultos incorporarán en el respectivo proyecto educativo institucional los criterios para la fijación de los derechos pecuniarios, es decir, los derechos académicos y los costos a cargo de los estudiantes de dichos programas, atendiendo las políticas macroeconómicas del Gobierno Nacional y la capacidad de pago de los usuarios. Asimismo, comunicarán igualmente las propuestas de tarifas correspondientes a la Secretaría de Educación departamental o distrital de la respectiva jurisdicción. También se recibirá la comunicación de dicha Secretaría de Educación y se hará la evaluación pertinente de los derechos pecuniarios adoptados por la institución y se dispondrá hasta de 45 días calendario para hacer las respectivas reclamaciones si son pertinentes. El acto administrativo de autorización oficial de las tarifas será expedido por el secretario de Educación departamental o distrital de la respectiva jurisdicción. En el artículo 35, en la publicidad y material informativo de las instituciones educativas que ofrezcan el servicio de educación para adultos, se deberá mencionar el acto administrativo por el cual se otorga la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial y los programas registrados que ampara dicho acto administrativo. Entonces, en este caso, en la parte de publicidad y de material informativo, nos habla de que las instituciones educativas deben mencionar en sus respectivos procesos de publicidad, un ejemplo, en sus plóteres, circulares informativas, sea por medio de redes sociales, impresas o por otros medios, deben informar que pueden ofrecer este servicio, pero también deben dar a conocer cuál fue la resolución de aprobación que les dio pues la respectiva aprobación para otorgar estos servicios, y sobre todo que esta información o estos medios de publicitarios para dar a conocer esta oferta deben estar dando a conocer toda esa información, el número de reconocimiento, cuál fue la secretaría o entidad que lo otorgó para tal finalidad. Asimismo, en el artículo, empezando el capítulo 5 de las disposiciones finales y de vigencia, para el ingreso a cualquiera de los programas de educación de adultos regulados en este decreto, los educandos podrán solicitar mediante evaluación previa o evaluación de conocimientos, saber cuál es su nivel educativo, ya que para generar estos procesos, sin exigencia de haber cursado un determinado grado de escolaridad, será el examen de suficiencia a través de los cuales se podrá demostrar el dominio de unos logros y que permite iniciar su proceso educativo a partir de ese ciclo específico hasta el cual pueda ser ubicado de manera anticipada, es decir, que todas las personas pueden solicitar, de acuerdo a este decreto, pueden solicitar una evaluación de suficiencia para conocer cuál es su nivel educativo, cuáles son sus saberes y de acuerdo a esto buscar cuál es el grado más pertinente o ciclo en el cual debe ser ubicado dentro del programa para jóvenes y adultos en extra edad. Los comités de evaluación de las instituciones educativas que ofrecen el servicio dispondrán lo pertinente para la debida ejecución de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y las normas reglamentarias en armonía con el artículo 2 del decreto 2267 de 1969 y con el artículo 50 de la Ley
115 de 1994 y la respectiva entidad territorial deberá tener en cuenta en la organización de la planta, el personal docente y la atención educativa de las personas adultas a través del servicio público estatal. Es decir, que en este caso, dando cumplimiento a estas normas que anteriormente se suscitaron, nos habla de que todo el personal administrativo, docente, deberá brindar el proceso educativo a las personas adultas a través de las estrategias propuestas desde el servicio público estatal, porque hay que tener en cuenta que la educación para adultos no solo es un modelo educativo que se dé en el sector público de las instituciones educativas públicas, sino que también lo pueden manejar instituciones educativas privadas siempre y cuando cumplan los respectivos procesos de ley. En el artículo 38 nos habla de que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de Educación, las escuelas y normales superiores o las instituciones de educación superior que posean una facultad de educación o otra unidad educativa dedicada a la formación de docentes tendrán en cuenta las experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas adultas en el momento de elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio. En este aspecto, lo que nos quiere decir es que las instituciones, que sean escuelas superiores o instituciones de educación superior, que se encuentren en proceso de formación de docentes, pues también les darán a conocer a estos docentes o pasantes cuáles son los respectivos contenidos o prácticas pedagógicas relacionadas para tal fin dentro del proceso educativo, con el fin de poder elaborar los planes de estudio y currículos pertinentes para tal finalidad. Y para los efectos, además de los requisitos y lineamientos de creación y funcionamiento de los programas académicos y de formación docente, y en lo dispuesto en el decreto 709 de 1993 o la norma que lo modifique y lo sustituya, en el artículo 39, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, universidades, organizaciones no gubernamentales y centros especializados en educación, fomentarán programas de investigación pedagógica, social y cultural y comunitaria para determinar factores prevalecentes que inciden en la vida educativa de los jóvenes y adultos, así como la disponibilidad y eficiencia de las acciones de atención existentes, la valoración de los servicios de apoyo ofrecidos y el desarrollo de nuevas estrategias educativas y laborales para esta población específica. En el artículo 40 nos habla de que la nación y las entidades territoriales definirán en sus respectivos planes de desarrollo educativo y diseñarán los programas y proyectos necesarios para la atención educativa de las personas adultas, cuya financiación se atenderá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y la Ley General de Educación 115 de 1994. Muchas gracias por la atención prestada al programa del día de hoy. Hoy va a ser un poco más corto debido a una situación personal. Sin embargo, ya dentro de 8 días ya volvemos a nuestro espacio común de 1 hora. Les agradezco a todos su amable atención y escucho como siempre a este programa Hablemos de Inclusión, que les ha hablado su amigo y representante de discapacidad y docente en formación, Hamilton Jessica Antigua Rodríguez. Les recuerdo a todas las personas, actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el programa para jóvenes y adultos en extra edad en la institución educativa Domingo Sabio. Asimismo, deseo recordarles que cualquier novedad o inquietud pueden dirigirse por medio de este espacio o fuera de él, vía intramicrófonos, al respectivo teléfono celular 350-453-2273 o al correo hablemosdeinclusión@gmail.com. Por estos medios los atenderé de manera individual o personalizada como representante de discapacidad o en calidad de docente en formación. De antemano les agradezco a todos nuestros oyentes su amable atención y escucha a este programa Hablemos de Inclusión y nos vemos dentro de 8 días para continuar con la explicación y socialización del decreto 3011 de 1997.
Como siempre, les deseo un excelente día, les agradezco como siempre su atención y escucha este programa y los invito a continuar en la programación de los 89.6 de CH Stereo, Renace la Radio. Les deseo a todos un excelente día y muchos éxitos a todos en sus labores diarias y que el Padre Celestial nos continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias y un feliz día.